Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según a la hora que nos escuchéis. Y hoy nos hemos reunido para hablar con Marly. Marly es experta en acompañar a personas en procesos de duelo de cualquier tipo de pérdida. Ella ahora se va a presentar y va a explicar mejor que yo, porque ella es la experta, qué significa una pérdida, los tipos de pérdida que hay y en detalle qué es lo que hace, cómo acompaña a las personas. Adelante, Marly. Muchísimas gracias, Susana. Como siempre, un placer el platicar contigo, un placer estar ahí contigo y qué mejor, Igualmente. digamos, el hablar de estos temas. Pues en realidad, a veces cuando hablamos de duelo, y esto es algo que quiero pasarlo muy rapidito, el duelo lo primero que pensamos es que alguien falleció, pero en realidad Ujú. nosotros vivimos el duelo por diferentes tipos de pérdida. Estas, cuando dicen pérdidas, dicen, ay, ¿cómo así de pérdidas? No son pérdidas financieras, aunque eso también es un duelo, pero digamos, la pérdida en sí es cuando, por ejemplo, nos divorciamos, nos separamos de una amistad, nos tenemos lo que es el duelo migratorio también cuando cambiamos de país. Aquí con Ujú, el duelo migratorio pasan muchas cosas pequeñitas que les digo yo, porque ujú, con que tú te cambies de casa también es un duelo migratorio porque estás migrando de casa a casa. ujú, Con algo tan simple que tú digas, ay, ya el cambiarme de una casa, pero sí es increíble cómo se vive un cierto duelo, ujú, principalmente si de la casa donde vas, digamos, te estás siguiendo hacia una casa donde has vivido muchas cosas, o sea, donde has vivido mucho tiempo. Alguien ujú, me decía una vez, mira, yo me cambié de casa cuando pasé de estar con mi mamá y mi papá a casarme e irme a ujú, mi casa con mi esposo. Es una alegría, estás formando tu hogar. Sin ujú, embargo, también hay un duelo, que es el duelo de pasar ya de ujú, ser la niña, no la niña, la chica, digamos, o la señorita o la ujú, mujer de papá y mamá a vivir ahí, a ser ujú, dueña de tu casa, que eso es algo completamente, o sea, a veces hay pequeñas pérdidas que no las miramos como tal, pequeños duelos, los duelos ujú, migratorios, los duelos de, de enfermedad, los duelos por emprendimiento también se dan mucho, los duelos también que sufrimos a veces por las pérdidas materiales, que hay un terremoto, inundaciones, etcétera, y pensamos, ay, esto lo perdimos y aquel, depende de qué es el valor que le demos a lo que perdemos, y ahí va lo importante. Así es como realmente vivimos o no vivimos ese dolor, que por eso se llama ujú, duelo. El decir estamos en duelo quiere decir estamos en dolor, tenemos un dolor porque ujú, perdimos algo, y eso es en ujú, sí lo que es el duelo. Entonces, como tú bien dijiste, pues yo me dedico a acompañar a personas a transitar por ese proceso, y ujú, más que todo el para qué o por qué es para que se logre al final ver esa luz y poder realmente el poder vivir con ese dolor, porque el transitar el duelo no es olvidar, ni tampoco es el que ya nos vamos a quitar ese dolor o esa tristeza. No, yo te diría que más bien es poder integrarla a nuestra ujú. vida y poder vivir con ella. Y de ahí viene también lo importante de estas fechas navideñas, Susi, Ajá, porque en la época navideña es donde más se intensifican todos los sentimientos. Y entre ujú, esos también se intensifican cuando estamos en algún tipo de duelo, aunque tal vez ujú, no lo hemos identificado como tal, pero si tenemos algún tipo de pérdida, estamos ujú, viviendo un duelo que en estas fechas se pone así como más grande, como más fuerte. Y por eso han habido algunas personas que me han comentado y me han dicho, mira, Marley, yo en estas fechas me siento más triste, en estas fechas me siento así como con melancolía, me siento, y es natural. Y tú, ujú, mejor que nadie, sabrás de que los sentimientos como la tristeza son aquellos que nos duran 90 segundos nada más, pero que es ujú, nuestra mente el que hace que se conviertan en más tiempo, ¿no? ujú, Pero el estar tristes no es el estar en duelo, y a veces lo confundimos, porque puede ser la tristeza un sentimiento y así como viene se va, pero el duelo, como ya lo expliqué, es porque tienes un motivo más. Que ujú, dentro del duelo haya tristeza, eso sí, pero es como parte de
el proceso que se está viviendo. Y como ujú, no es algo así recto que tú puedas decir, bueno, voy a empezar por una etapa del duelo y voy a ir A, B, C, D, ya llegué al F y ya, ya salí. No es así porque no es recto, sino que ujú, puede ser de que a veces estés en una etapa, luego en otra, y es natural y es normal. Entonces, algo que quisiera, digamos, como dejar bien claro en esta grabación que tenemos y para los que nos están escuchando y nos vayan a ujú, escuchar, es que en estas épocas navideñas es normal sentir eso. Y que entonces no nos sintamos como estoy rara o es incómodo o a veces hasta culpable si sentimos lo contrario. ujú, Muchos me dicen, mira, así como me han dicho, mira, me siento más triste, hay ujú, quienes han pasado por una pérdida y me dicen, ujú, mira, pero yo me siento bien, pero ¿será que soy normal? Hoy a la mañana estaba hablando con alguien y me decía, mira, en realidad yo seré normal, porque fíjate que no me siento triste o no me siento, entonces digo, por supuesto, todo es normal, cada quien vive el duelo de en diferente forma. Hay unas personas más resilientes que otras, pero eso no significa o que seas inhumana o que te vayas a sentir culpable o que tengas... Hay una persona que hace poco, tiene como tal vez unos 3, 4 meses, que se murió su esposo y me dice, mira, y ahorita yo estoy preparando todo de Navidad y estoy adornando y todo, y me dicen mis vecinas y mis amigas que qué me pasa, porque acaba de pasar, que por qué estoy así. Y entonces le digo, ¿y por qué no? ¿Ya? O sea, digamos, cada persona vive diferente y por el hecho de ahorita estar bien, porque no podemos decir feliz, porque tampoco es que esté feliz, sino que está bien que ya haya en ese momento lo que dije, metido su duelo dentro de su vida y pueda continuar, no significa ujú, que no le duela, que su esposo no esté, no significa ujú, que no lo haya amado, porque es lo primero que dicen, ¿verdad? Ay, es que entonces no lo amaba lo suficiente o algo ujú, parecido, pero esas son puras creencias y cosas de, ujú, entonces que tengo yo que llorar 24 horas al día, 365 días del año para comprobar que lo amaba. No, que tanto yo amaba o no a la persona, soy yo la que lo sé. Y no ujú, por estar llorando es que lo haya amado. Puede ser, y no me dejarán mentir para los que saben que en algunos países existían hasta que, hasta acuerdas que les pagaban por ir a llorar a los ujú. funerales. Sí, Entonces, que sí, 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 las sí. lloronas, ellas sí lo sentían, porque estaban llora que llora. No, o sea, es dependiendo de la expresión, de cómo quieras expresarte. Y esto es algo que se da mucho en estas fechas, fíjate, Susana, de que Mm, empiezan a sentir como culpabilidades de sentir o no, hasta el sonreír, hasta la risa. Ay, ¿será que me debo reír? ¿Será que no me debo reír? Ay, ¿qué van a pensar? Y es algo como que hay que quitar mucho ya de nuestra mente el qué dirán. Lo importante es qué digo yo de mí, cómo me siento yo y qué siento yo para poderlo pasar. Y aquí viene mucho lo de la risa, que es algo que tú eres especialista en eso, de lo importante que es el sonreír y el festejarnos esas pequeñas cosas en estas fiestas. Porque cada quien realmente puede vivir las fiestas navideñas y de Año Nuevo como quiera o poder hacer unas nuevas formas de festejar estas fechas, ya que no está el ser querido o ya que no está la cosa material que hayamos perdido, o si estamos pasando por algún divorcio o por alguna separación, o tal vez estamos en otra casa, es cierto. Que a veces me dicen, es que, ¿cómo voy a festejar igual si en mi otra casa sí cabía mi nacimiento o portal o como le quieran llamar? Y aquí ya no me cabe, me dijo una vez alguien, le decía, eso es lo de menos, ¿me entiendes? O sea, cada quien puede vivir una diferente forma en estas fechas. Y también meter o inculcar dentro de algunos ritos que ayuden a que honrar esa memoria, que no por dejar de hacer algo es que lo estás honrando. Estás honrando la memoria con lo que estás sintiendo, con lo que estás viendo, con lo que estás viviendo. Y eso es lo importante como de hacer énfasis
en estas épocas navideñas. Pues sí, porque al final lo que importa es vivir el presente. Entonces, es verdad que cuando una persona está, según lo reciente que sea la pérdida, pues el dolor que sienta, pues lo siente y ya está. Pero sí que es verdad que una persona puede estar pasando un duelo, pero en algún momento del día, de todos los días, hasta que al final el duelo ya sea en la fase final, es necesario reconectar otra vez con la alegría para sentir que la vida sigue mereciendo la alegría, que el duelo va a pasar como todo pasa en la vida. Y desde luego es necesario para no hundirnos en la tristeza, porque claro, la risa es maravillosa, pero pensar que porque estoy pasando un duelo ya no puedo reír, porque si no, todo esto que decimos, además, a mí me ha pasado que en todos los funerales a los que he ido, da igual que hayan sido de seres más cercanos o menos. Mi padre murió hace 2 años y al principio, pues claro, estamos ahí en el funeral con mucha pena, llorando y tal, pero en todos los funerales hay siempre un momento en que al final, espontáneamente, surgen comentarios que nos hacen reír, Ujú. porque es que la risa es algo que forma parte de nuestra naturaleza humana, igual que llorar. Entonces, las emociones van y vienen a lo largo del día. Lo mismo nos sentimos más tristes que más alegres, afortunadamente, y luego, por otro lado, es también muy importante lo que tú has dicho de las creencias. Si yo tengo la creencia de que como estoy en duelo, tengo que estar las 24 horas del día llorando, claro, eso va a hacer que el duelo sea muy pesado y que al final quiera pues decir que se acabe esto ya porque es que Ujú. esto no es vida. Exacto. Entonces sí que es importante vivir el presente, disfrutar todos los días de lo que tenemos. Una persona siente dolor tras una pérdida, pero claro, yo puedo tener una pérdida, pero en mi vida siguen habiendo cosas que agradecer, sigo teniendo personas a las que amo, personas que me aman, sigo teniendo cosas por las que agradecer a la vida y sigo teniendo cosas que son motivo de alegría. Entonces, para mí eso es fundamental recordarlo todos los días y cuando estoy pasando un duelo es más necesario porque eso se convierte en esa tabla de salvación, en ese Sí, bálsamo para el dolor. Yo por lo menos sí. lo he experimentado así No, cuando sí, he sí, sufrido sí. pérdidas importantes. Sobre todo eso de mantenernos agradecidos. Agradecer en estas fechas es muy importante lo que yo hablaba de los rituales y entre los rituales, digamos, que se pueden tener, ese ritual del agradecimiento de que tuvimos a ese ser querido con nosotros. Tú hablabas de tu papá, entonces, Ujú, digamos, el agradecer y el tratar de recordar las cosas bonitas. Hay un ritual muy bonito navideño que les cuento así rapidito que lo pueden hacer quien ujú, quiera hacerlo, que es el de en la cena de Navidad o en el almuerzo de Navidad o cuando sea que se unan todos, el recordar al ser querido, ya sea poniéndole su servicio, digamos, con su mesa, poniéndole la silla, o bien sin ponerle nada directamente y que esté, pero recordar las cosas bonitas que pasaron. ujú, Y en ese recordar, muchas veces dentro de la familia pasa de que es hablar primero, la comunicación es bien importante, de decir, miren, yo quiero hacer esto dentro de la cena. Entonces, vamos a hacerlo, están todos de acuerdo con hacerlo, porque es importante, porque si los demás no están de acuerdo, como que no va a funcionar bien, ujú, o puede ser de que hayan personas que se lastimen más que otra cosa. Entonces, si todos están de acuerdo con hacerlo, empiezas como que a decir, bueno, lo que más recuerdo es, y empiezo, a veces hay quienes saben tocar algún instrumento y puede ser de que de repente lo saquen y empiezan, ah, a mí me gustaba porque yo cantaba esta canción con él, o a mí me gustaba porque esta ujú, canción la cantábamos juntos, o esa canción le gustaba, y ujú. entonces se convierte en algo que todos empiezan como que a sonreír, como a ver, y se está al mismo tiempo recordando, honrando, y no se le está ni faltando el respeto, y está dentro de ese pedacito de Navidad que festejamos, aunque ya no esté la persona. Otra cosa de la comunicación es venir y si la persona piensa de que lo que quiere es un momento de estar sola para comunicarse con su ser querido, eso es válido. Lo importante a veces es comunicarlo.
y solamente decirle suponiendo que es la mamá, decirle a sus hijos y a los que lleguen, miren, denme 10 minutos, voy a ir a mi cuarto porque quiero estar sola, déjenme 10 minutos y luego salgo y otra vez me integro, porque a mm, veces sienten las personas que por estar duelo, se empiezan a poner todos los demás en que tiene que estar bien, tiene que estar feliz, ujú, tiene que festejar, y en realidad se necesita tiempo. Y ese tiempo es importante el comunicarlo y decirlo, mira, yo te agradezco que te preocupes tanto por mí, pero yo necesito ese espacio para estar sola o yo ujú, necesito ese momento para encender una vela, o yo quiero rezar, o yo quiero, o sea, no importa qué es lo que quiera hacer cada uno, pero lo importante es expresarlo, porque nuestros seres queridos están como que muy al tanto de que la persona que esté en duelo esté bien, aunque ellos ujú, también estén bien. ujú, ¿Me explico? Entonces, no es obligatorio que las personas que están pasando por un duelo en estas épocas tengan que estar bien o tengan que festejar. No, pero sí ujú. es bueno de la comunicación que se mantengan entre todos. Entonces, esto es bien importante y lo miro así porque es importante también el permitirse sonreír, el permitirse sentir, el permitirse compartir, que no le están faltando el respeto ni están dejando de sentirlo o están dejando de amar a su ser querido con hacerlo. Y para Eso es. esto me Ujú. gustaría, si me lo permite, Susana, como hacer una dinámica chiquitita, Sí, que claro. es de que todos ahorita en donde estén, tratemos de recordar a un ser querido, al que ya no esté con nosotros, que ya haya fallecido, Ujú, y tratemos de pensar en algo, en un recuerdo bonito que hayamos tenido con él. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a respirar hondo por la nariz y lo sacamos por la boca. Vamos a hacer dos respiraciones iguales. Y ahora que nuestra mente vaya a recordar ese momento con nuestro ser querido, ese momento agradable, y tratemos de que si no te sale automáticamente la sonrisa, trata de sonreír, sonreír ante ese recuerdo, sonreír de gratitud de haberlo vivido, de haber estado, y sobre todo tratar de vivir lo hermoso que fue y recordarlo así. Y luego poco a poco vamos a ir dejando ese recuerdo y volviendo al aquí y a la hora. Cuando estén listos, abrimos nuestros ojos y tratamos de recordar sobre todo esa sonrisa bonita que ujú, quedó en nosotros, de recordar ese momento que fue de alegría. Entonces, si en estas fechas de pronto sentimos que la tristeza nos está invadiendo, cerremos rápido nuestros ojos y recordemos ese momento feliz con nuestro ser querido y sonriamos, que automáticamente el cerebro al sonreír dicta, está bien, está contento y aleja el sentimiento de la tristeza de nosotros. No es porque estar triste sea mal, no, sino que es nada más para poder el pasar mejor estas fechas. ¿Ibas a decir algo, Susi? No, no, Susanita? sí, que sentir tristeza, ningún sentimiento, ninguna emoción, tenemos que tenerle miedo porque son todas Ujú, normales. Simplemente saber que si nos quedamos ancladas mucho tiempo en una emoción de tristeza, pues eso al final no nos ayuda, no es mejor. O sea, estar mucho tiempo triste no es mejor para, ni para superar el duelo, ni significa que queramos más al ser querido. Y luego, retomando otra vez lo de las creencias limitantes, hay una idea que yo se la oí hace tiempo a un psicólogo que me impactó, pero luego dije, es que es muy poderosa porque ayuda mucho también a ver la muerte de otra manera. ujú, Y este psicólogo decía que estaba atendiendo a un paciente y ese paciente le dijo que le había ocurrido una desgracia. Y entonces cuando le pregunta al psicólogo, ¿y qué desgracia es esa? Dice que se ha muerto mi padre. Y dice, pero eso no es una desgracia, eso es algo natural de la vida. Si desde que nacemos sabemos que vamos a morir. ¿Qué pensabas, que tu padre no iba a morir? Otra cosa es que me diga
que tú no querías que muriese, ningún momento es bueno para que muera un ser querido, siempre nos va a resultar doloroso, pero es que no es una desgracia. Y hay ujú, veces que esa carga de decir, qué desgracia, se me ha muerto esta ujú. persona, eso le damos un extra de dolor, porque Exacto. lo miramos como algo que no es normal, que no tocaba, y tú fíjate, sobre todo cuando son personas más jóvenes, porque eso es yo he observado que cuanto más énfasis le ponemos a que es que esto no era el momento, es que tú fíjate qué injusto es esto, eso acentúa el dolor. Entonces, aceptar la pérdida, da igual en el momento que sea, tenemos que aceptar que nos va a doler, porque es algo natural que no queramos separarnos de nuestros seres Ujú, queridos. ujú. Siempre que llegue una pérdida, nos va a doler. Sí. Si estamos hablando de otra pérdida material, igual cualquier pérdida nos va a doler. Perfecto. Pero cuando empezamos a vivir esa pérdida, teniendo presente que todas las pérdidas que vivimos forman parte de la vida, que son naturales, porque la vida es constante cambio y ese cambio, lo que tú decías al principio, estamos viviendo continuos duelos porque estamos viviendo continuos cambios. Entonces eso a mí personalmente me ha ayudado a quitar esa carga de es que esto es una desgracia, ¿no? Es Sí, algo natural de la vida y aceptar que van a haber momentos de tristeza. Pero exacto. en esos momentos de tristeza es cuando más necesitamos recordar que la alegría también existe, que es necesaria Exacto. y como también oía a una persona famosa también, que escribió también un libro que se llama El humor de mi vida, se llama Paz Padilla, en España es muy conocida, y esa mujer también dijo unas palabras que a mí me encantaron. Y es que esta mujer decía, cuando murió su marido, que también vivió un proceso bastante potente, entonces esta mujer dice que a ella le ayudó muchísimo, primero, conectar con la parte trascendental de lo que somos, no solamente es el cuerpo, se acaba y ya está, que la vida sigue, sino que además el humor. Esta mujer es humorista, por eso el libro que escribió era El humor de su vida. Decía que no era lo mismo llorar todos los días, porque ella lloraba todos los días, porque todos los días necesitaba llorar y desahogar esa pena, pero luego todos los días recordaba que era necesario reír. Entonces dijo una frase, no es lo mismo llorar todos los días que estar todo el día llorando. Ujú, Entonces eso es, para mí yo cuando lo oí dije, es que es verdad, porque claro, yo me permito todos los días si lo necesito, lo que tú has dicho antes, llorar. Yo necesito todos los días desahogarme y llorar porque es muy sanador, llorar también es muy sanador y se libera el dolor. Pero luego vuelvo otra vez a intentar poner ujú. de mi parte y decir, vale, ya me he desahogado el dolor, ya he llorado. Y además es muy probable que las personas, lo que tú decías también al principio, que te dicen, es que yo me siento bien, porque si una persona se permite llorar y se desahoga ese dolor, eso luego, cuando ya está la persona tranquila, porque ya ha llorado y ha desahogado el dolor, ha permitido sentir ese dolor, claro, luego se siente bien, porque ya las emociones es que no es una cosa que digas, no duran mucho, duran más por la mente, no por la emoción en sí. Duran más por los recuerdos que alimentas eso y entonces vuelves otra vez con lo Ujú, mismo. Y algo importante con esto también, de que aunque se oiga como cliché, pero es cierto, porque dice, el sufrimiento todos lo vamos a tener de una forma o de otra, pero el que ya nos estanquemos y encaigamos ya en sentirnos víctima y escojamos el estar en sufrimiento continuo, ya es ujú, eso, es porque lo elegimos, no es porque en realidad ujú, seamos. Y esta es una invitación a que no elijamos el estar en eso, porque es cierto, tenemos que validar nuestros sentimientos, validar cómo estamos, y es, valga la redundancia, es válido sentirse ujú, triste, es válido sentirse mal, es válido el llorar, pero lo que no es válido es mantenernos en ese, digamos, como anclarnos en esto. Y eso es parte también, Susana, si me permites el decirlo, ujú, de las cosas que hablo yo en el libro que acabo de ujú, sacar, que hace, ¿qué? 2 semanas que fue que hice la presentación ya oficial de mi libro. Mi libro se llama Más allá del duelo. Aquí lo tengo, aquí ujú. para que lo miremos. Ay, aquí Qué se me bonito. atrapa, ¿sí? Que si no, no me miro yo. Y entonces lo importante
que pongo yo aquí en este libro, si se fijan, dice, más allá del duelo, lo que perdí con lo que perdí, y abajo dice, y lo que gané, porque en todo proceso siempre, a veces uno piensa, ay, perdí, 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 pero a veces en esas pérdidas hay ganancias, siempre y cuando las sepamos ver. Eso Entonces, lo es. que quería dar énfasis es de que en este libro hablo de mi propia experiencia, de mis propios duelos. Es una narrativa y sí que me desnudo literalmente hablando de que cuento mi experiencia y cómo pude pasarla. Es un libro también donde les hablo sobre ciertas cosas que me pasaron en la vida, cómo pude pasar las mismas. Hago muchas preguntas para que estemos también nosotros conectados con. En el libro también les pongo ejercicios de ir haciendo que pueden servir para poder pasar si estoy por eso. Y Ujú. es un libro interactivo, porque algo que yo supongo que otros libros más los tendrán, que no soy la primera en ponerlo, pero me gustó mucho el conectarlo, es que en cada uno de los capítulos pongo qué música escuchar. Entonces, Ah, qué únicamente interesante. con ponerlo en el QR, les digo, escuchen esta música mientras leen el capítulo. Entonces, vas oyendo la música que te conecta automáticamente con lo que estoy diciendo. Y al final les pongo en cada capítulo reflexiones y su ejercicio respectivo para que vayan viendo. Entonces, es un libro que se podría decir como mi biografía de mi enfermedad, de lo que fui pasando, y al mismo tiempo también es un libro que es interactivo y al mismo tiempo un libro de ejercicios que pueden ir Ujú. haciendo. Entonces es como que una mezcla y lo pueden ya encontrar en Amazon porque es buenísimo para un regalo navideño, hablando siempre de estas navidades, ya sea que Ujú. la persona se encuentre en duelo o no, si es bueno el ir teniendo como que herramientas que me permitan también ir pasando por diferentes tipos de pérdidas. Pues suena muy interesante. La verdad es que el tener ahí una música de fondo mientras estás escuchando, mientras estamos leyendo, es muy Ujú. interesante porque, claro, imagino que lo habrás hecho por eso, porque, claro, el cerebro, cuando estamos escuchando una música, eso hace a lo mejor que se nos ancle mejor la información. Exacto. Entonces es muy, muy interesante y mucho más entretenido, más agradable. Digamos que no solamente es leer, sino que es una experiencia como más inmersiva. Más inversiva, sí. Que eso es lo que traté de hacer, como que fuera, como que juntarlo todo, o sea, que estuvieras oyendo la música, leyendo que le cuento, si lo lees en voz alta, pues en voz Ujú. alta y luego pues escribiendo los ejercicios de que te pongo, o sea, realmente es un libro no solo para leerlo, es para experimentarlo, para gozarlo, para meterse dentro de... y ir haciéndolo paso a paso y realmente pues lo hice con mucho cariño, soy muy yo, digamos, en lo que está Ujú. y para estas épocas navideñas pues pienso yo que queda muy bien el hacerlo. Está en disposición en Amazon y aquí Ujú. está para que miren bien la carátula de Más allá del Sí, duelo. es muy interesante. Sí, sí, la verdad es que está muy interesante. Mm. Muchísimas Y gracias, Susana. gracias, gracias a ti. Yo lo único que les quería decir es que yo hice ayer una masterclass que es el poder transformador de la risamorfosis. Risamorfosis es el poder transformador que tiene la risa. Y entonces, si quieren verla, me pueden contactar a través de mi Instagram, Susana-energía y amor, y me piden la grabación de la masterclass y la verán, porque ahí también ofrezco un programa de acompañamiento de 4 semanas y ahí explico todos los detalles que va a empezar en enero para integrar el hábito de reír todos los días por los múltiples beneficios que tiene para nuestro día a día. Qué bueno, Entonces, qué si bueno. tienen interés, simplemente me piden la masterclass, me contactan, me piden la masterclass y ahí disfrutarán de unas prácticas para poder integrar en su día a día y aprenderán todas las explicaciones que doy de los beneficios de la risa
y la información de mi programa de 4 semanas, que empieza en enero. Muy Entonces, bien. se complementa el libro que tú has escrito, que es maravilloso, cómo transitar el duelo, y una herramienta más para transitarlo es incorporar la risa a nuestro día a día. Así lo complementan. Muchísimas gracias, Susana, por la Muchas invitación. gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos los que nos Y, escucharon y qué más y pues fe- que el desear de que estas fiestas realmente podamos pasarlas, como yo siempre digo, la felicidad es algo como que muy subjetivo, digamos. Yo siempre Ujú, digo que no hay nada mejor que pasarla en paz. Y esa paz se adquiere cuando estás bien por completo. ujú. Entonces, de que estas fiestas realmente se pasen en paz. Y yo les diré que se pasen con alegría, porque la alegría está en el presente. La felicidad, como tú bien has dicho, puede que esté en el futuro, pero la alegría está en el presente y una de las formas de conseguirla es a través de la risa y de la sonrisa. Entonces, yo les deseo a todas las personas que nos vean una feliz Navidad, una Navidad alegre y en paz. Muchas gracias, Susana. Un beso y un abrazo hasta allá Un abrazo. y muchísimas gracias a todos. Bye. Gracias.